Bien, pues este es material para la materia de Historia de la Filosofía 7 y esta es la sesión 14 del curso Historia de la Filosofía 7 del Colegio de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estará dedicado este material a la filosofía del derecho de Hegel. Lo primero que hay que decir es que estamos celebrando los 200 años de la obra. El nombre largo es algo así como Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrisse. Entonces se sabe que apareció en librerías a finales de 1820, aunque la edición dice 1821. Entonces están cumpliendo 200 años de los esbozos, como podría traducirse, los bosquejos de filosofía del derecho o derecho natural y ciencia del Estado en sus fundamentos elementales o algo así. Eso sería una traducción aproximada del título largo. Bien, entonces vamos a dedicar este material a una presentación general de la obra. Subsecuentemente elaboraremos material sobre el prólogo y sobre el resto de la obra, especialmente el apartado 3. Entonces hay que decir, en primer lugar, que desde el punto de vista de lo que Hegel tenía en mente como su sistema filosófico y que está contenido, como ustedes saben, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, ¿no? Que tuvo 3 ediciones en vida de Hegel, 817, 827 y 830. Ahí entonces en la enciclopedia nos presenta su sistema como algo que tiene 3 partes. Primero una lógica, una ciencia de la lógica, y después una filosofía de la naturaleza, seguida por una filosofía del espíritu. Entonces, la obra que estamos ahora comentando, la filosofía del derecho, en su título breve, corresponde a la segunda parte, a la filosofía del espíritu, pero a lo que en esa parte Hegel llama el espíritu objetivo. ¿Qué será esto? Podríamos decir, el espíritu objetivo es la expresión colectiva y al mismo tiempo finita de la idea absoluta. Hemos comentado la idea absoluta a propósito de la ciencia de la lógica y digamos que grosso modo la identificábamos con el celarciano espacio de las razones, ¿no? Pero digamos ahora, en su expresión ya no de agencia individual, digámoslo así, sino de agencia colectiva, el mundo de las instituciones y de las prácticas sociales. Ese sería el espíritu objetivo. Entonces, se puede hablar mucho sobre esto, ir a las fuentes y citar cosas. No es el propósito de este material, sin embargo. Como es previsible, la filosofía del derecho ha ha sobrellevado 200 años de interpretación filosófica, y esto quiere decir una interpretación siempre sesgada, siempre interesada, y quizá esto comienza por el célebre texto del joven Karl Marx, texto de 1844, y que se conoce como la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Tendremos, espero yo, oportunidad de comentar algo de esta famosa intervención de Karl Marx, digamos, directo en la filosofía clásica alemana, pero también en esta
en esta ola o en esta tendencia de interpretaciones hay otro Karl, esta vez Karl Popper, ¿no? Quien, como quizás saben, consideraba a Hegel como uno de los peores enemigos de lo que él llamaba la sociedad abierta, ¿no? Algo parecido, aunque no en esos términos, decía el filósofo ruso-británico Isaiah Berlin en sus ensayos sobre la libertad. Entonces, sí, Popper, esto es quizá una idea de la Guerra Fría, ¿no? Sin olvidar que pocos años antes Herbert Marcuse, exilado en California, había escrito Razón y Revolución como, digamos, una muestra de que la filosofía hegeliana no solo era incompatible con el totalitarismo, especialmente con el fascismo, sino que, digamos, podría iluminar aspectos importantes de lo que el propio Marcuse después llamó la liberación, ¿no? En su ensayo sobre la liberación. Otras críticas que no se pueden dejar de mencionar ya más hacia nosotros, otras interpretaciones de la filosofía del derecho. En los 90s, muy señaladamente, la crítica feminista de la filosofía del derecho, sobre todo en las concepciones que expresa sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la mujer, ¿no? Y entonces aquí destaca, por supuesto, un texto que hay que leer y que está escrito por la filósofa norteamericana turca Sheila Ben-Habib, un texto que se titula Hegel, la ironía y las mujeres, o también el texto de la filósofa feminista italiana Carla Lonzi, cuyo título es Escupamos sobre Hegel, ¿no? Sputiamo supra Hegel, ¿no? Digamos, hace unos 30 años de eso más o menos. Y quizá también hay que mencionar en ese mismo contexto, en un contexto paralelo, digamos, la interpretación de Susan Bock-Morse, desde el lado, digamos, de una cierta teoría crítica, por ejemplo, en su contribución sobre Hegel y Haití, en donde, como se sabe, Bock-Morse lanza la propuesta de que Hegel estaba al tanto de los sucesos de la llamada revolución esclava de Haití, una revolución en su momento exitosa, y que Hegel modeló su dialéctica, la llamada dialéctica amo-esclavo, teniendo, digamos, en mente, teniendo presente los hechos de Santo Domingo y de la isla, del territorio que ahora se llama Haití. Pero en esta misma línea, quizá la representante de la generación más reciente, justamente hay que mencionar la obra de Rocío Zambrana, ¿no? Que combina ciertamente quizá la más reciente generación, podríamos decir, de la teoría crítica, que combina el pensamiento feminista y el pensamiento decolonial de manera bastante creativa, ¿no? Entonces esto es por lo que tiene que ver con cómo se lee y cómo se ha leído la filosofía del derecho de Hegel. Entonces, bueno, esto creo que es importante al menos tenerlo en cuenta. El texto mismo contiene, como saben, un célebre prólogo, una introducción y 3 partes diferenciadas entre sí. La primera se llama el derecho absoluto, la segunda, el derecho abstracto, la segunda, la moralidad, y la tercera, la eticidad. Noten entonces que esta tercera, la eticidad, es la traducción que se tiene en castellano
de el término Sittlichkeit, del término que utiliza, es el término que utiliza Hegel y tiene una diferenciación importante con respecto a la moralidad. Se puede también traducir como modo de vida en común, quizás, ¿no? Se ha traducido también como mundo ético, pero digamos tiene esta connotación de incluir conjuntos de prácticas extensas, ¿no? Un conjunto extenso de prácticas, ¿no? Entre las cuales se halla la moralidad entendida, digamos, a la manera de un conjunto de obligaciones que se derivan de un principio para la acción individual, más o menos a la manera kantiana. Esto, entonces, esta notación sería importante notar esta traducción. Por otro lado, bueno, como parte de esta presentación no se puede dejar de mencionar que el prólogo es quizá una de las partes que en algún momento se leyó más o se hizo más referencia a, para hablar de Hegel, ¿no? Aunque no se hubiera leído ninguna otra obra, en parte también por la influencia del texto de Karl Marx que he mencionado, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Pero bueno, pues aquí, digamos, encontramos en el prólogo la célebre, más que célebre frase de Hegel, con la que se conoce el idealismo de Hegel: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Esta frase a veces se olvida que para Hegel encapsula nada menos que el pensamiento político de Platón en la República, y le sirve a Hegel para enunciar algo así como el objetivo general del tratado. A saber, leo de la traducción disponible, dice: el objetivo es la tentativa de comprender y presentar al Estado como algo racional en sí. Esto se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Como una tentativa de legitimar el Estado prusiano de su tiempo, digámoslo así, que, bueno, a todas luces era algo real, ¿no? Pero también se puede tomar de otras maneras, como tendremos ocasión de comentar, espero, ¿no? Pero el prólogo también es famoso porque incluye muchas de las, o algunas de las más famosas propuestas metafilosóficas de Hegel, es decir, sobre lo que es la propia filosofía. Por ejemplo, esta que es bastante importante: la filosofía es el propio tiempo aprendido en el pensamiento. Esto está en la página 34 de la edición de Juan Pablos. Entonces, lo que Hegel llama Estado, Staat, quizás sintomáticamente estará ubicado, ¿no?, en las tres partes de la obra hasta el final. Y eso, digamos, sería el último capítulo de la última parte, es decir, el último capítulo de la parte de la eticidad o de la Sittlichkeit. Esto no es del todo sorprendente, quizás, ¿no?, habiendo revisado al menos someramente otras de las obras de Hegel, especialmente la fenomenología y la ciencia de la lógica. Entonces, en la filosofía del derecho, lo que está operando, podríamos decirlo así, es una doble progresión, o una progresión en dos etapas. Entonces, primero, la progresión que inicia en el derecho abstracto, ¿no?, donde se habla en primer lugar de la persona jurídica, de la propiedad, de la ley, del contrato, de la vinculatoriedad individual, y también después de cosas como el derecho de gentes, ¿no?, cercano pero no idéntico a lo que ahora se llama el derecho internacional, ¿no? Y este es el derecho abstracto. Y entonces, en esta primera progresión del derecho abstracto se transita hacia la moralidad, la Moralität, ¿no?
y donde, digamos, lo que priva son las leyes que se da a sí misma una voluntad libre, una voluntad individual libre, ¿no? Y aquí Hegel, digamos, recupera la tradición de Rousseau y de Kant, claramente, ¿no? Y finalmente está, después de la moralidad, en esta progresión, se da pie a la Sittlichkeit, a la eticidad, es decir, a los diversos modos de vida en común, comenzando por la familia, luego la sociedad civil y finalmente el Estado. Así, entonces, no podría decirse que el objetivo general de mostrar la racionalidad del Estado, que para Hegel es algo real, ¿no?, se cumple cuando se muestra que sólo bajo la condición de que el Estado sea una forma de cíclica que supere las limitaciones de la sociedad civil y también de la familia, ¿no?, solo en esa medida el Estado va a poder ser considerado como racional. Entonces, esto puede leerse como un condicional, pero también como una historia progresiva. Entonces, esta es la primera, digamos, progresión, la que va de el derecho abstracto a la moralidad, a la eticidad o Sittlichkeit. Pero al mismo tiempo hay una progresión dentro de la Sittlichkeit misma. Los modos de vida en común, ¿no?, de la familia y de la sociedad civil son los que pueden dar cuenta de la racionalidad, en primer lugar, de la moral individual, que es la segunda parte, y también esta, a su vez, la moral individual, es lo que da cuenta, lo que es, incluso podemos decir, el fundamento del derecho abstracto. En la tercera parte, entonces, la progresión es, como se sabe bien, la familia, la sociedad civil y el Estado, ¿no? Entonces, estas son las dos progresiones, y esto es algo que quizás ayuda para leer y apreciar la obra en su conjunto, hablar un poco de su estructura. Lo vamos a dejar ahí por el momento y produciremos otros materiales sobre esta obra subsecuentemente.